Señoras y señores, así empieza Sin Censura. El equipo completo: Alex Jiménez, Manuel Cruz Rodríguez y yo soy Frank de los Santos, el más duro. Precisamente vengo a hablar con ustedes de temas muy importantes, porque son de la obligada seriedad, tanto así, porque son determinantes sobre nuestras vidas y que de alguna manera tenemos que comprender, leerlo, incluso si se quiere a nivel de la superficie, porque son temas que emergen desde lo profundo, pero uno puede ver e interpretar por sus manifestaciones más comunes. Es decir, son fenómenos que representan verdaderamente problemas. Y como toda la vida, siempre uno empieza por la apariencia de las cosas, porque las cosas se manifiestan conforme lo que parece. Luego es que vamos determinando cuáles son las causas de eso que hoy vemos como efectos, para uno entender cuáles pueden ser las soluciones y si uno forma parte de esas soluciones, si uno puede aportar, o cómo ese fenómeno me va a afectar directamente a mí. Bueno, pequeño introito, un tanto filosófico y de carácter epistemológico, de carácter metodológico, pero yo creo que es necesario. Hay dos maneras de ver los acontecimientos internacionales que se vienen suscitando en los últimos meses. Dos enfoques que a mí me interesa ponerle atención. Podrían haber más, obvio que hay más, pero vámonos con el primero. Nosotros hace un tiempo ya considerable, 2 o 3 años, que venimos observando, sobre todo en el último año y este que está por terminar, cómo se ha estado agudizando, complicándose, aumentando el problema, que se ha convertido en un problema, de las emigraciones de África, de Medio Oriente, de Asia, hacia toda Europa. En principio, el fenómeno de las inmigraciones pues trató de ser explicado a partir de las guerras. Aquí tengo un texto de Thierry Meillassin que explica muy bien el fenómeno de las primaveras árabes, el ascenso al poder de Donald Trump, porque el libro se llama De la impostura del 11 de septiembre a Donald Trump, que en otras ocasiones le he citado este libro. Es un libro muy interesante, lo tengo subrayado casi por todas partes. Pues bien, aquí hay una explicación muy convincente para mí de cómo se ha generado este fenómeno de la primavera árabe y cómo se suscitó luego la guerra en Libia y el desmantelamiento del gobierno y del sistema libio, porque era un sistema de gobierno llamado socialista, era una revolución la que gobernaba a Libia, y a partir de ahí la guerra de Siria, sin dejar de contar todos los otros fenómenos subyacentes, adyacentes, como es la crisis de Irán, que por cierto, ayer o hoy, pues se cumplía el plazo para que entren en vigencia las sanciones que Donald Trump ha puesto al gobierno de Irán, lo que nos hace ver la situación que puede generarse en el Golfo Pérsico, de donde proviene gran parte del petróleo o de donde
los precios internacionales del petróleo son determinados y terminan, valga la redundancia, afectándonos a nosotros aquí en la República Dominicana. Ese fenómeno de la primavera, esas guerras, y sobre todo la guerra libia y la guerra siria, que está todavía en pie, casi terminando, ¿verdad? Pero aún no podríamos decir que ya finalizó la guerra siria. Se ha dicho que ha sido el gran detonante, la gran crisis de África. La gran crisis de las inmigraciones africanas y la gran crisis de las inmigraciones del Medio Oriente hacia Europa. Si vemos el fenómeno de las inmigraciones a partir de la guerra, creo, como dicen algunos analistas, que esa visión es corta. No explica del todo el fenómeno. He visto y está circulando en las redes una versión, un enfoque de un africano que dice que las inmigraciones de los africanos, de manera muy especial los africanos, no los asiáticos, se está dando como el fenómeno que siempre ha sido consustancial a las sociedades humanas, que son las inmigraciones. El hombre siempre ha emigrado y emigró primero a partir de África y se pobló la tierra. Visión de Enrique Dussel que yo comparto. Ahora, el fenómeno africano, las emigraciones africanas se han venido dando no solo por la guerra, sino que la ha provocado Europa y los Estados Unidos. Porque ha sido Europa y los Estados Unidos que han ido ahí a buscar los recursos que tiene África. Los recursos que tiene África dan para que los africanos vivan en África y no tengan que emigrar. Es que han destruido las fuentes de empleo. Es que la gente no tiene dónde trabajar y cómo ganarse la vida. Porque además, el emigrar cuesta. Todos lo sabemos aquí, que cuando los dominicanos emigran, la familia les reúne el poco o todo que tienen como capital y se lo llevan a los viajes. En el caso africano, le cuesta a cada africano que haya emigrado a Europa alrededor de 6.000 euros. Y esos 6.000 euros, si los africanos pudieran invertirlo en su país y ganarse la vida, lo harían. Porque con 6.000 euros cualquiera puede vivir. O sea, que el emigrar, la emigración africana hacia acá, es obvio que ha sido provocado por la intervención de Europa, por la intervención específicamente de Inglaterra, Gran Bretaña, los ingleses, los franceses y los alemanes, conjuntamente con los Estados Unidos. Si esa explicación la encontramos ahí para entender el fenómeno de la emigración africana, eso también lo podríamos entender con los otros grupos que emigran. Ahora, el resto de las inmigraciones se dice hoy en día que se están dando porque tienen apoyo financiero y porque son inducidas. Y se le atribuye en este caso a algunas organizaciones o a muchas organizaciones no gubernamentales, la famosa ONG, que están apoyando a la gente que migra. Le asisten con comida, con alojamiento, con medicina, con apoyo y hasta con dinero.
está circulando en las redes, porque quiero caer en el caso latinoamericano, fundaciones que están repartiendo dinero. Al primero que acusan es el promotor fundamental de la famosa fundación ¿cómo se llama la de Suro? La Fundación Society. Open Society. Open Society. Es decir, la sociedad abierta. Es una fundación que ha invertido más de 500 millones de dólares, según analistas, en el apoyo a los inmigrantes europeos, fundamentalmente africanos. Y esa inversión de 500 millones de dólares que se le atribuye a George Soros, que incluso Hungría ha paralizado las inmigraciones y ha pues puesto en ejecución una ley que castiga al que le da asistencia a un ilegal. Al que le da cualquier tipo de apoyo a un ilegal puede ser sancionado en Hungría. Y es la ley del Stop Soros. ¿Por qué esa ley se hizo para castigar a Soros? Que se dice que este gran financista, este gran hombre de Wall Street, tiene una visión del mundo, hombre que está casi en los 90 años, muy distinta a lo que tienen los grandes ricos que controlan a Wall Street y que controlan a la economía mundial. Solo entiende que el capitalismo tiene que ser totalmente libre y que tiene que abrirse a todos los mercados, incluyendo la mano de obra. Es el único, en este caso, pensador, portador de una de las fortunas más grandes del mundo, que entiende que el mercado debe consentir la libertad total de todas las mercancías. Y la fundamental de ella es la mano de obra. Desde aquí, los sectores progresistas, los sectores de izquierda, han comulgado con esa idea de que si se abren los mercados, si desaparecen las aduanas para recibir las mercancías, también, y para recibir los capitales, las inversiones extranjeras, leyes han aplicado muchos estados de libertad total para la inversión extranjera, exoneración de todo tipo de impuestos y la eliminación total de aranceles a las mercancías, a las importaciones. Entonces, no ha pasado lo mismo con la mano de obra, que sigue para poder movilizarse requiriendo de pasaportes y visados y aceptación, obviamente, del país en términos de fuente de trabajo que lo va a acoger. O sea, que el hombre, la mano de obra, no está libre en una sociedad que se maneja bajo el criterio y la imposición, diría yo, de los mercados libres. Soros, que lo están atacando y acabando con él, yo termino coincidiendo ahí, de que los mercados deben ser libres, de que este planeta es para todos, que nadie es extranjero en este mundo. Nadie es extranjero en este mundo. Esa es la visión que tiene este señor. Que en Hungría, bueno, le digo, hay una ley contra él. Hay una ley contra el que asiste y apoya a los inmigrantes. Yo lamento no tener las imágenes para que junto con mis palabras ustedes vayan viendo los flujos humanos que se están dando en Europa y que ahora en América Latina, con esta gran caravana que se ha iniciado en Honduras, que ha pasado por Guatemala y que ayer en el puente que separa a México y Guatemala, en la que estaban unos cuantos cientos
2.000 o 3.000 personas sobre el puente y otros que se estaban tirando al río, pues se produjo una desgracia, un enfrentamiento entre las fuerzas públicas de México y de Guatemala contra los inmigrantes para no dejarlo pasar, con el saldo de un muerto, cosa que hace tiempo que se está previendo que puede suceder en que haya enfrentamientos violentos y que muchos de estos inmigrantes que componen estas caravanas terminen muertos. Ya ayer apareció el primer muerto que hoy estamos lamentando. La marcha, la cantidad de gente que va hacia Estados Unidos parece continuar rumbo a la frontera entre México y Estados Unidos sin grandes impedimentos por parte de las autoridades mexicanas. ¿Qué se está diciendo con esto también? Casi dentro de la misma línea del enfoque que le estoy planteando, de que Soros es el responsable financista más destacado en apoyar estos grupos de inmigrantes. Ya ha invertido 500 millones de dólares. Oigan, ahora se dice también que este movimiento en principio puede perjudicar a Donald Trump, porque él se vería obligado a usar la fuerza para impedir que esta masa humana llegue hacia Estados Unidos. En un momento en que se está en elecciones de los representantes legislativas y la que Trump tiene que mantener la supremacía republicana para poder seguir gobernando. Porque además corre el riesgo de que si los demócratas, ahora en noviembre, 6 de noviembre, salen ganadores, podría el mismo Trump en poco tiempo perder el gobierno. Porque hace mucho tiempo también que los demócratas y los sectores vinculados a ellos, incluyendo la inmensa prensa, que es el caso de la prensa que está a favor de Trump, como lo explica también Jerome Maison en este libro, y lo hemos visto como el New York Times contra Trump, CNN contra Trump, no hay un medio, Washington Post contra Trump. Ahora él dio una declaración y quien la publica es un medio digital de poca trascendencia en los Estados Unidos, porque no publica lo que plantea el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues dicen eso, que de llegar a esta masa humana lo que está buscando es provocar a Trump para que Trump actúe de manera misericordia, se muestre inhumano, se muestre bestial y pierda simpatía frente a los grupos inmigrantes, a un país de inmigrantes, y pueda que los republicanos no ganen y mantengan el control en las cámaras legislativas. Eso es una versión. La otra está, y esta es más temeraria, de que es el mismo Trump que está financiando a estos grupos, porque se ha visto apoyo financiero. Hay apoyo financiero, hay asistencia humana de organizaciones que están vinculadas a la Fundación Open Society de Soros, que dice que está asistiendo con cientos de miles de dólares para que puedan llegar al mundo. Y yo diría una explosión podría suceder, o una inclusión, que puede venir un golpe desde abajo, no esperado. En fin, es que esta última versión en la que el mismo Trump podría estar provocando, animando a estas caravanas, con ello él lograría que mucha gente se asusten allá y vean que esos miles
de latinoamericanos, de hondureños, guatemaltecos, mexicanos y ahora también salvadoreños van a ir a quitarle como bestia los empleos a quienes ya lo tienen. Entonces, en ese caso, podría Trump conseguir simpatía en esos grupos que por miedo volverían a votar por los republicanos. Esa es parte que por Trump se votó por miedo. Hay ese otro enfoque. Yo quiero que ustedes vean los dos. Uno que dice que los mismos demócratas quieren que llegue esa multitud antes del día 6 a la frontera con México. Se arma un lío ahí, Trump usa la fuerza brutal, la fuerza letal, maten unos cuantos y por eso la gente deje de votar por Trump. Esa es una versión. Vuelvo y repito. La otra es que el mismo Trump está usando por abajo para que llegue esa gente y le meta miedo a una población votada. La conclusión para mí, la que yo haría es que sin duda con estas inmigraciones se le está dando un uso político. No necesariamente su motivación original parte de la política, de la manipulación política. Posible que no, pero en Honduras se acusa al expresidente Manuel Zelaya, que sufrió un golpe de Estado y que ahora está en la oposición y que se dice que Zelaya ha animado a unos 150 personas que salieron para allá y de ahí se fue agregando y ya viene por donde va la multitud, que se habla de más de 3.000 personas. Fíjense cómo es la cosa. De todas maneras hay un uso político. Ahora, eso también tiene su interpretación, de carácter antropológico. Yo no soy un antropólogo, pero ¿qué dicen los antropólogos? Bueno, el hombre siempre ha salido a caminar. El hombre siempre migra, ha emigrado siempre. Nadie se queda en su casa. Facundo dice que si te quedas solo en un sitio, quieto, te pudre. Hay que estar en movimiento. También Nietzsche, filósofo extraordinario, lo habla del superhombre. Nietzsche, alemán, dice que el que no crece, el que deja de crecer, se muere. De ahí el espacio vital, y ahí se justificó el régimen nazista para ocupar Polonia, Australia, ¿cómo se llama? Bueno, Polonia, Austria, quiero decir, siempre voy a decir Austria, me sale Australia, son muy diferentes Austria y Australia. Pero esas ocupaciones que se dieron al inicio y que provocó la Segunda Guerra Mundial, partió de esa visión de que si tú no creces te mueres. Entonces la gente se mueve, hay que moverse. Y efectivamente, estas inmigraciones tienen estas explicaciones de carácter antropológico y económico. África, los africanos están emigrando porque Europa ha ido allí a quitarle sus recursos. Le ha quitado su petróleo, le ha quitado su madera, le ha quitado su marfil, le ha quitado su tierra, su agua. Entonces, ¿qué van a hacer? Salir de ahí en masa, a perder la vida. Nadie sale sino por una gran presión de su tierra, dispuesto a todo, a perder la vida. Nosotros estamos viendo en estos hondureños, en esta masa humana, padre con bebé en los brazos, madre con bebé en los brazos, con niños caminando. Óigame, ¿hacia dónde van? ¿Cómo van a ingresar a los Estados Unidos sin visado? ¿Qué va a pasar? Pero ellos dicen que le corren a la delincuencia, que le corren a la mara,
que cuando tiene un peso la mara va y se lo quita, que la mara va y le mata a los miembros de la familia delante de ellos y no pasa nada. Ese es el gran temor que hay aquí. Ese es el gran temor que tenemos, de que la delincuencia termine arropando. Como vimos ayer, y en ese tema de lo que pasó ayer con esta protesta en el Cibao, quiero hablarle, pero después de una interesante pausa. Regresamos en breve. Yo creo que pueden llamar por teléfono el que le interese el tema y quiera acordar. No pueden llamar. Después hablamos y yo les voy a facilitar la vía para que conversemos, que esto no sea de todas maneras un monólogo conmigo para ustedes. Regresamos en breve.